La novela yo la solté, pero ahora la novela no me suelta a mí. Me pregunto por qué la escribí, por qué escribo, qué necesidad tuve. Preguntas muy raras, me las pregunto también. No hay que hacerse estas preguntas por lo general, porque cuando estás escribiendo, si te preguntas por qué escribo o qué es la literatura, está frito. Estás escuchando Tinta y Voz, un podcast sobre libros y la gente que los hace posibles. Tinta y Voz. Guillermo Sacomano disfruta la conversación literaria. Mejor dicho, prefiere la conversación literaria. A varios miles de kilómetros de su terruño, este escritor argentino siente el alivio de quien puede saltarse un examen de civismo. Está fastidiado de responder preguntas sobre la economía argentina o las estrambóticas declaraciones de Javier Milei. En México puede hablar de literatura y nada más. Apenas llega al punto de reunión, se excusa conmigo por el semblante somnoliento que dice que carga, aunque en realidad no se le nota. Han sido días de ajetreo. El trajín promocional de su libro más reciente lo ha tenido ocupado casi una semana en presentaciones, conversatorios y charlas con la prensa. Es nada más y nada menos el itinerario de un ganador del Premio Alfaguara de novela. Sacomano es un escritor veterano que, sin embargo, aún se permite las vacilaciones del novicio. A pesar de su nutrida bibliografía y de una profusa vitrina de premios y reconocimientos, todavía flaquea ante la incertidumbre. ¿Será capaz de escribir algo tan bueno como el libro anterior? ¿En qué momento es pertinente soltar una novela, dejarla ir? ¿Por qué escribe lo que escribe? Son preguntas, dice, son preguntas raras que es mejor no hacerse cuando uno está escribiendo, porque si te preguntas eso en pleno proceso, estás frito. Es mejor seguir adelante y después hacerse cargo de las consecuencias. Arderá el viento, la historia que consagró a Sacomano con el Premio Alfaguara de novela, es compacta en su longitud, apenas 230 páginas, un poco más, pero es espesa en su manera de contar. Como sucede con otras grandes novelas, su virtud no descansa tanto en la anécdota como en la textura de su lenguaje. Sin embargo, la anécdota es nuestra entrada al universo sacomaniano. Los Esterházy, un matrimonio singular con un pasado potencialmente turbio, llegan a la villa, un pequeño pueblo costero de arraigadas tradiciones donde, cómo no, pululan los secretos y el chismorreo. En la médula de toda esta trama está un hotel, el Hotel Habsburgo, cuya venta descorre el entramado de apariencias que sostenían a este latente infierno doméstico. Durante nuestra conversación hablamos, Sacomano y yo, sobre el vértigo que sigue a un reconocimiento inesperado e importante como el Alfaguara de novela. Hablamos también sobre la lengua como patria, como territorio personal, íntimo, y también hablamos de la tradición que atraviesa sus historias. Te recuerdo que te puedes suscribir al podcast Tinta y Voz en tu plataforma favorita y que también te puedes suscribir a la versión newsletter en Substack, en tintayvoz.substack.com. Me puedes seguir en mis redes sociales que te voy a dejar en la descripción del episodio. Y mientras tanto, vamos con la charla. Guillermo Sacomano, primero que nada, muchas gracias y muchas felicidades por el premio. Y quiero aprovechar el pretexto de hablar del premio, que es, entre otras cosas, lo que te trae por acá a tierras mexicanas, porque bueno, basta con ver la solapa y basta con recorrer un poco tu bibliografía para ver que no es el primer premio que recibes. Has recibido premios de otro orden. Y lo que quiero preguntar es, a estas alturas de tu bibliografía, de tu trayectoria escritora, ¿te significan algo los premios? ¿Hay un peso específico de un premio como este? Mira, todos los premios son importantes, tanto el primero que te ganaste como el último, porque prueban un reconocimiento y que el trabajo que vos estuviste haciendo, considerando que en nuestro trabajo es un oficio de incertidumbre, uno nunca tiene demasiada certeza acerca de cómo será la suerte del libro que vos escribís. Digamos, este es un trabajo de incertidumbre, digo, porque nunca sabés si lo que escribís te va a conformar. Y si te conforma o te conforma apenas, si va a conformar a algún editor y te publicarán. Es otra cuestión, que cuando sos joven y estás empezando es una tensión. Y después, cuando el libro sale, vos no sabés quiénes lo leerán y qué opinarán.
Así que esto te pasa con cualquier libro, aún me pasaba con este que se publicó ahora, Arderá el viento, y esta pequeña consagración o gran consagración que significa el premio Alfaguara, un premio importante en habla hispana, ya no en mi país o ya no en España, sino en habla hispana. Y cuando hablo de pequeña consagración lo digo con respecto a mí personalmente, porque uno lo peor que puede hacer es creérsela, es decir, infatuarse con un premio. Celebro, por supuesto, haberlo ganado, pero no quiero convencerme ni pensarme por eso que soy, por ejemplo, Carlos Fuentes. Es decir, hay que tener cierta cautela. Y además el premio impone un respeto y una situación de inquietud. ¿Qué volveré a escribir después de esto? Yo trato de que mis libros no sean nunca iguales, pero volveré a alcanzar esta cota que yo no imaginé que iba a alcanzar. Por un lado el premio es grande, pero uno se siente chico. Una de las razones de mi pregunta es que también el momento en el que llega un premio como este, pensaba, por ejemplo, en un escritor mexicano como Javier Velasco, que ganó el premio en 2004 y él era muy joven, el Diablo Guardián, y fue una catapulta para su trayectoria literaria. En tu caso, llega después de una trayectoria ya muy nutrida, muy exitosa. A una edad avanzada, se diría. A una edad avanzada, bueno, yo lo manejaba más bien como la trayectoria literaria, ¿no? Sí. Significa también algo distinto. Sí, sí, significa en tanto te interna o te internas en la literatura latinoamericana, porque te sentís un poco al margen en la medida que vos por ahí publicás en Argentina y tus libros no están en el Uruguay, tus libros no están en Chile, que son los países limítrofes. Entonces tenés la sensación de que nadie en Latinoamérica te lee. A mí, que soy una generación ya veterana, que me formé en el boom, era, ya te digo, 16, 17 años, 15, armaba mi biblioteca y estaba muy marcado por García Márquez, Woolfo, José Agustín, cantidad de escritores latinoamericanos. Y al margen de lo que ya hablábamos sobre el premio, lo que significa esta novela, Arderá el viento, ¿qué lugar ocupa en tu propia bibliografía? Recién ahora la puedo dimensionar y no sé muy bien cómo a partir del premio. Cuando yo la terminé, antes de mandarle el premio, sabía que estaba con una novela bastante acabada, bastante redonda, bastante cerrada, con un miedo, porque antes que otros libros, pero antes que esta novela hay un antecedente que es Cámara Gesell. Cámara Gesell es una novela que transcurre en la villa, que tiene la ambición también de la novela total, unas 600 páginas que escribí durante 6, 7 años, y que ahora, bueno, he vuelto a la villa en varios relatos, etcétera, aunque ustedes no conocen mucho mi obra, no se ha difundido mucho acá, no tengo tantos lectores. Ahora he vuelto a la villa y yo tenía miedo de repetirme en la medida en que volvía al territorio, pero también pensaba, bueno, en la medida en que Faulkner tenía su Yornapatoupa, su territorio, yo también tengo el mío. Es decir, y esto lo ha hecho Rulfo con Comala, esto lo ha hecho Gabo con Macondo, y esto ha sucedido con Juan Carlos Zanetti con Santa María. Entonces podemos decir que lo mío es un recurso también que han aprovechado otros escritores y que también es el sueño de todo escritor, tener su propio pueblo, su propio condominio para manejar destinos. Fundar una ciudad. Fundar un lugar. Que además que se pueda recorrer o que dé la sensación de poderse recorrer. La sensación de que estás en ese lugar. De ahí el nosotros también, la primera persona del plural, porque te permite moverte con amplitud de un lugar a otro. Hacia allá quería ir. Esta novela está muy notoria, rotundamente marcada en dos partes y de dos partes desiguales, además, porque hay un ellos, ¿no? Que es muy breve, de 10 páginas, y luego, bueno, eso es un nosotros, ¿no? Muy breve, de 10, 15 páginas, y luego un ellos,
que es el resto de la novela. Sí, contado por nosotros. Contado por nosotros, pero ese nosotros nos cuenta ellos. Sí. ¿Qué obedeció esa decisión de forma que finalmente termina siendo determinada por la voz narrativa? Me pareció como necesario aclarar esa cosa de ellos, nosotros, porque me parecía que era como marcar una regla del juego. Yo creo que los escritores somos los menos indicados para hablar de nuestras obras, porque estamos más allá o más acá, y nunca en el punto fijo, en el lugar correcto, si es que hay un lugar correcto dentro de la literatura. No tenemos objetividad. Podemos contar, yo la escribí en estas condiciones, la escribí así, asá, en este formato. Podemos hablar de eso, pero hay algo del orden del sentido que se nos escabulle siempre. Y en esta villa, pueblo, el edificio que ocupa un lugar central es el hotel. El Habsburgo. Y yo pensaba que algo tienen los hoteles como espacio de narración, ¿no? Podemos pensar, bueno, en el Hotel Overlook del Resplandor, en el Hotel Budapest, que tiene algún nexo con En este. el Bates ¿no? Motel. En el Bates Motel, en el mismo Bates Motel. Yo viví en un hotel un tiempo, un amigo era hotelero, es el arquitecto y hotelero, y en invierno escribía yo a veces en su hotel. Y el hotel vacío, fuera de la temporada de vacaciones y del aluvión turístico, tienen algo, un atractivo, como un aura, como que todavía esas habitaciones mantienen secretos, un misterio, como que hay voces. No soy supersticioso ni estoy armando literatura fantástica, pero hay un aura que atrae de ese mundo. Y se presta a pensar en la idea de el mal, hablando de supersticiones. Por ejemplo, pienso que en esta novela es una construcción de los habitantes mismos del pueblo. Es que, a ver, ¿cuál es tu identidad dentro del pueblo? Es decir, en el pueblo uno no es tanto el que es uno, sino el que han conformado los demás. Hay un mecanismo que marca la novela, que es el rumor, el chisme, la maledicencia. Entonces eso es lo que te construye a vos como personaje o como habitante y que te adjudican determinadas características a partir de una presunción, del prejuicio, de la sospecha, de la paranoia. Es decir, cuando vos llegas a un pueblo, sos extranjero durante un tiempo largo, hasta que te conocen. Y después tal vez podés romper ese personaje que te adjudicaron, ¿no? Aunque no siempre es fácil. Los hoteles tienen esa atmósfera que es muy atractiva. Ya volvemos. ¿Ya te suscribiste a Tinta y Voz? En cada episodio, una conversación con escritoras y escritores sobre las historias detrás de sus libros y cómo hacen lo que hacen. Sigamos con el episodio. Vi la plática que tuvieron en la Fundación Telefónica sobre la novela y hablaban ahí con dos de los jurados del premio sobre cómo este era una especie de ente externo que se metía al pueblo como un ente vivo a, de alguna manera, infectarlo, infestarlo. ¿Te referís a la familia? A la familia, claro, a la familia. Pero yo pensaba que quizá no llegan a infestarlo y a dañarlo, sino a revelar lo que ya estaba ahí. Ellos llegan a un infierno y lo único que hacen es revelarlo, y a través de la conexión de Moni, de la madre, que tiene su vagina, es su instrumento de comunicación y de acceso al poder, con el comisario, con el intendente, etcétera, 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 va atravesando el pueblo entero. Y a través de ella vamos conociendo a distintos personajes, y que todos están enredados o entramados y lo que se advierten son sus miserias y virtudes, más sus miserias que sus virtudes. Esto ya estaba antes de que llegáramos nosotros. Esto estaba latente. No es que estos que llegan son el mal. Antes el mal también estaba. Estos en todo caso se suman y van desnudando los entuertos que hay en la villa. Quisiera que habláramos un poco sobre lo que yo siempre describo, y es la mejor manera que encuentro para describirla, como la textura de la novela, que tiene que ver con
el armado de una palabra tras otra, con la sintaxis en términos más técnicos. Y quiero plantearlo de esta manera. Yo tuve un profesor de literatura, Eduardo Casar, que es un poeta mexicano, y él decía que uno no puede contar un poema, porque el poema mismo es el instrumento artístico. Sí, te pega o no te pega. Exacto. Uno puede contar la anécdota de una novela, de ciertas novelas en las que la anécdota tiene mucho peso, pero a mí me da la impresión de que Arderá el viento, se puede contar la anécdota, se puede decir más o menos llega una pareja, un pueblo, etcétera, pero no surte el mismo efecto que contarla como, enunciarla como está contada. Hace mucho ya que no tengo curiosidad por la ficción que se publica. Hace mucho que no leo ficción. Y cuando leo ficción, leo la Eneida o la Odisea, o vuelvo como ahora a Carlos Fuentes, que pedí a Alfaguara que me trajeran Artemio Cruz y la región más transparente. Que sí las empecé a leer ahora acá con mucho goce. Pero como que la literatura actual no me atrae mucho, no tengo miedo de quedar mal con mis contemporáneos. Y leo solo filosofía y poesía. ¿Qué quiere decir esto? Que encuentro una potencia de reflexión, de iluminación, mucho más poderosa, porque en la poesía está la iluminación, como en la filosofía, en un solo verso de Rimbaud contiene un tratado filosófico sobre la identidad, podemos pensar, o sobre la trascendencia del lenguaje. Lo podemos encontrar en Paul Celan, lo podemos encontrar en Alejandro Pizarnik. La prueba está, por ejemplo, cuando vos lees a Wittgenstein, que yo lo leo a menudo. Es cierto, hay partes que me resultan difíciles y que no entiendo. Yo lo sigo leyendo como si fuera poesía, porque sé que en algún momento un destello me va a frenar. Y creo que también está en la poesía esa falta de premura. Si bien la poesía se escribe como a veces como catarsis y como con urgencia, o respondiendo a un instinto, a una percepción, la poesía no tiene premura, siempre te está esperando. Cuando encontrás un buen poema, no puedes seguir avanzando, te tienes que quedar en ese poema, en esa frase, en ese fragmento, que te va a durar el efecto todo el día. Eso lo logra la poesía. En esa medida yo pienso que la mayoría de las novelas que se publican son como muy ortodoxas en el sentido de prosas normativas, normadas, pretendiendo ser popular por ahí. Yo no creo en el mensaje. Creo que todo libro contiene algo que tal vez puede ser interpretado como un mensaje, pero que aquel escritor que piensa en un mensaje, en ser evangélico, se pierde, es decir, porque también se pierde lo gratuito que tiene la literatura. La literatura o la novela, uno puede pensarla, hablábamos de la novela total, pero también pensemos en la libertad de todo lo que nos permite incorporar comportamientos de géneros distintos, de la novela romántica, del folletín, la policial, el género gótico. ¿Por qué no me hacer una novela con todo esto? En esta novela, si bien es una novela breve, como para considerar una novela total, hay distintos registros. Y yo creo que eso proviene también de mis desordenadas lecturas de poesía. Afortunadamente desordenadas, porque digo, ¿cómo resuelvo esta situación? ¿Desde dónde resuelvo esta situación? Ese trabajo ocurre más en el momento de la creación, de la escritura, o más en el momento de la reescritura. Mira, esta novela la escribí en 3 meses. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo de un arranque. No podía parar. Si bien tuve distintos trastornos y problemas, no te los voy a contar. La escribí en 3 meses y no era apuro, era que yo la estaba pasando bárbaro cuando la escribía. Después, durante el año, entré y salí de a ratos, pero ya ajustando cosas, pero no mucho. Es decir, salió como salió. Guarda que por lo general yo soy muy obsesivo en la corrección. Corrección me lleva a veces más tiempo, porque una vez que leíste tu libro y hiciste marcas, tenés que dejar pasar un tiempo para tomar distancia. ¿Cómo se lleva con la idea de soltar la novela? Cuesta.
cuesta. En este caso, por ejemplo. En este caso ahora no, la novela yo la solté, pero ahora la novela no me suelta a mí. Es decir, en la medida en que gané este premio me la paso hablando de la novela y no casé si lo que digo es claro, si puedo transmitir una noción de sentido. Me pregunto por qué la escribí, por qué escribo, qué necesidad tuve. Preguntas muy raras, me las pregunto también. No hay que hacerse estas preguntas por lo general, porque cuando estás escribiendo, si te preguntas por qué escribo o qué es la literatura, está frito. Sí. Mejor que sigas adelante y después hacete cargo de las consecuencias. Esta novela está plagada de un montón de palabras que en lo personal me tocó ir a buscar al diccionario, porque no son usos y costumbres del español de México, por ejemplo. Del mismo modo que a mí me pasa con la literatura mexicana. Claro, me imagino. Y sobre todo Carlos Fuentes debe ser algo así, porque la región más transparente es el habla de la Ciudad de México, ¿no? Pero quiero llegar a la pregunta de, ¿es el uso del lenguaje, hablando de regionalismo, hablando de el habla, en este caso de Sudamérica, de Argentina, una preocupación formal al momento de escribir? ¿Es algo que te detiene? Mira, voy a otro dicho. La patria de un escritor es su lengua. Está bien, tenés autores que han cambiado de lengua. Hay autores, Beckett. Pero no voy por ahí, voy por lo de la lengua como lugar al cual perteneces. No que la lengua te pertenece, sino que vos perteneces a esa lengua. Y creo que hay bastante de eso. Es decir, yo lo siento que la autenticidad de un escritor va por ese lado. Cuando vos sabés que hay una respiración que es propia del lugar y que es propia de ese tipo además, es decir, las dos situaciones son tiempo. Y por más que se diga y que sea cierto que nosotros en Latinoamérica tenemos una misma lengua, no es tan cierto porque tenemos registros diferentes. El Uruguay con Argentina, si bien Uruguay y Argentina están cerca, en Argentina también tenés distintos acentos, el acento del cordobés, el acento del mendocino, el acento del chaqueño, el acento del jujeño, es decir, de las distintas provincias, un gran país que tiene distintas provincias donde en cada lugar se tiene un ritmo propio, como modismos propios. Luego son influencias de, por ejemplo, el lunfardo, ¿no? El lunfardo entra por todos lados, porque yo no me puedo escapar, y menos en esta novela, en un relato en tercera, tratando de ser objetivo tal vez, pero en esta novela yo no me podía escapar de esa alternancia del lenguaje culto con el plebeyo. Como piensa el periodista, no piensa el intendente. Hablando del periodista, por cierto, se llama Dante y su amigo Virgilio, que es el que conduce el remis. Claro, que es un, diría un guiño, pero es más bien una alusión directa, ¿no? Sí. A Dante y a su familia. El infierno grande. Infierno. Y eso, bueno, nos va a obligar a hablar del fuego, que es, digamos, el elemento crucial. Arderá el viento, se llama la novela, ¿no? Para mí tiene un valor, el fuego tiene un peso simbólico. Onetti quería quemar Santa María. Onetti escribió Dejemos hablar al viento. Y tiene como acápite en un verso de Dylan Thomas que dice Let the wind speak. Y el fuego no es solo la alusión al infierno, sí lo podría ser, sino también a que, si bien ahí tenés un aire marino y el viento frío y la sudestada, pareciera que hay una brisa candente que los envuelve a todos los personajes, ¿no? Como que el pueblo está en un estado de flamígero. Que sucede como sucede en los incendios. Cuando se vuelven incontrolables, es que una cosa empieza a expandir. Y el riesgo está, además, en que se expanda hacia la naturaleza. Claro. Y que además, como ocurre aquí con el chismorreo, con el barullo, todo eso calienta el ambiente. Guillermo, quiero terminar volviendo un poco al inicio que hablábamos de la literatura mexicana y a propósito de que estás volviendo a la literatura mexicana y a estos autores mexicanos.
Ya que estoy volviendo, es que nunca me fui, creo. Mejor dicho, es verdad. Mencionaste al boom, hablábamos sobre lo que significó la propuesta estética de esa tradición. ¿Te sientes parte de una tradición argentina, latinoamericana? ¿Te sientes hermanado con otras literaturas? Si tuviera que marcar la literatura argentina, diría que siento en mí el peso de la literatura de Roberto Arlt en Argentina. Pero creo que también tengo el peso del boom, como vos lo nombrás. Porque yo empecé a leer y a intentar escribir y esto a los 15 años, que fue cuando empecé a leer a la literatura mexicana. Era al tiempo que yo descubría a Faulkner, que descubría a Hemingway, que descubría a Arkin Colwell, que descubría a Dostoyevsky, que descubría a Tolstoy, que descubría a los cubanos, descubría a Cabrera Infante. O sea que te estoy nombrando muy mezclado el boom con otras literaturas, como por ejemplo Marguerite Duras, que siempre me fascinó. No sé si era una época que se leía más, ese mediados del siglo XX, tirando hasta fines del siglo XX, hubo una literatura muy poderosa. La literatura hoy me parece más lábil, más fácil, más pensando en hacérsela cómoda al lector. Yo creo que mi novela es clara, pero no clara en la medida que se la espera. Por ejemplo, me han dicho, hay muchos personajes, entrada, yo me confundía. Bueno, entra en la novela, no pretendas que te dé todo servido con una guía de personajes. Sucede un poco que hay que seguir pedaleando como si fuera una bicicleta, ¿no? Sí, como y de repente va a encontrar el ritmo. Cuando entres en un pueblo, anda caminándolo y vas a ir descubriendo quién es quién. Guillermo Sacomano, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta aquí el episodio de hoy. Cuéntame qué te pareció. Escríbeme a @angelsots en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok. Cuéntame qué te pareció. Si has leído a Guillermo Sacomano, la verdad es que, como él dice, su literatura no es tan popular en México. Yo creo que lo empezará a hacer a partir de este premio. Se empezará a reeditar y se editarán sus libros próximos. Acuérdate que te puedes suscribir a Tinta y Voz en tu plataforma favorita y también te puedes suscribir al newsletter en Substack que encuentras en tintayvoz.substack.com. Y antes de que se me olvide, si quieres apoyar este proyecto, si quieres apoyar este podcast y este boletín, puedes hacerlo por el precio de un café en la plataforma Buy Me a Coffee, que significa invítame a un café. Te voy a dejar también el enlace en la descripción del episodio. Y pues nada más, gracias por acompañarme a otro episodio. Nos escuchamos la próxima. Chao. Tinta y Voz. Es un podcast independiente editado y producido por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Suscríbete y comparte.